Muy bien, continuando entonces con la derivada de funciones trigonométricas, veamos ahora la derivada de la función tangente, en el cual, a ver, planteemos esto, ¿ya? Primero ponemos función tangente. Muy bien, profe, entonces esta sería la función tangente de esta manera. Decimos, sea una función planteada de esta manera, f de x igual a la tangente de x. Entonces, profesor, ¿a qué será igual la derivada de la tangente? Bueno, entonces simplemente diremos, profesor, la derivada de la función tangente f de x es igual simplemente a la función secante cuadrado de x. Esa de ahí vendría a ser la derivada, ojo, la derivada de la función que me están mencionando ahí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? La derivada de la tangente, caballeros, es igual a la secante cuadrada. Y vamos a tener que demostrar eso, ¿no? O sea, ¿por qué la derivada de la tangente de la secante cuadrada? Vamos a demostrarlo. Y eso lo vamos a hacer a partir de una identidad trigonométrica conocida como identidad por cociente. Es una identidad fundamental, obviamente. Entonces, profe, en ese caso diremos nosotros, ya que y es igual a la tangente, ¿no?, de x, y eso es igual a ¿quién? Al seno de x sobre el coseno de x. Ah, ya, profe. Entonces, la derivada de la función, o sea, la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo decir f' de x, no hay problema, eso va a ser igual. La derivada de un cociente, ¿te acuerdas cómo es? Claro, se deriva primero el numerador, o sea, la derivada del seno sería, ¿sí? Vamos a derivar primero, se multiplica por el denominador, que es el coseno de x, se resta el numerador, que es el seno de x, y se multiplica por la derivada del denominador, que es el coseno de x. ¿Vale? La derivada del seno. Y eso se va a colocar sobre el denominador, que es el coseno de x, pero al cuadrado. Ya está. Profe, entonces, ¿cómo sería en este caso? Tenemos entonces la derivada de la función. La derivada del seno hay que recordar que es el coseno. Allá. Profe, entonces acá estaríamos hablando del coseno. Coseno de x por el coseno de x. Menos seno de x. La derivada del coseno es el menos seno. Menos seno de x. Claro que sí. Y abajo tendremos entonces el coseno cuadrado de x. Muy bien. Estos dos, menos por menos, se hace más. Y te va a dar qué cosa, profesor, la derivada con respecto a x va a ser igual a coseno por coseno, el coseno cuadrado de x. Luego, profesor, ¿acá cómo es? Ah, ya, seno por seno, seno cuadrado de x. Y esto va a ser igual, bueno, sobre el coseno cuadrado de x. Ahora, lo que está acá arriba, lo que tú puedes observar acá arriba, es una identidad pitagórica, su valor es igual a 1. O sea, sería 1 entre el coseno cuadrado de x. Pero recuerda que por identidad trigonométrica, la inversa del coseno es la secante. Bueno, entonces diremos la derivada de la función será igual a la secante cuadrado de x. ¿Te das cuenta? Y así es como hemos demostrado, obviamente, que la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada. La derivada de la tangente, mira lo que hemos partido y llegamos que era equivalente a la secante cuadrada. Claro, recontra fácil y sencilla como todas. Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice hallar la derivada de la siguiente función y igual a e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Entonces, de acuerdo a esto,
nosotros lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa, profesor? Simplemente calcular la derivada de esa función. Profe, entonces para ello tenemos que recordar algo que es muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Tenemos que recordar que si y es igual a un e elevado a una función, entonces lo que se va a recordar es que cuando tú derives el valor de y, esto va a ser igual a la derivada de la función por e elevado a la función. Eso hay que recordar y eso es lo que se tiene que hacer siempre. Cada vez que tú tengas entonces las operaciones que estás viendo acá, eso se va a tener que hacer definitivamente. Entonces diremos, profesor, la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función, pues, ¿no? Sería simplemente la derivada del exponente que está arriba, que es 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Claro, todo eso hay que aplicarle qué cosa, profesor. Vamos a aplicarle su derivada. Y esto multiplicado por e elevado a lo mismo que está viendo, que es 1 más tangente sobre 1 menos tangente de x. Bueno, lo importante está acá, porque esta acá es la derivada de un cociente. Y tú recuerdas, y yo también recuerdo, que la derivada respecto a x va a ser igual a, bueno, acá, a la hora que derivemos eso, sería la derivada del numerador, que es 1 más tangente de x, lo derivamos a ese numerador, y se multiplica por el denominador, que es 1 menos tangente de x. Ya. Ahora, esto de acá se va a tener que restar, ¿de quién, profe? Del numerador, que es 1 más tangente de x, multiplicado por la derivada del denominador, o sea, por 1 menos tangente de x, pero ojo en derivada. Y todo esto está multiplicado por e. No lo vamos a poner por el momento, pero ya se sobreentiende. Y dividido entre el denominador, que es 1 menos tangente de x, pero al cuadrado. Muy bien. Profe, entonces la derivada, como se observando de la función, va a ser igual a la derivada de 1 más tangente, la derivada de 1, bueno, la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x, y eso multiplicado por 1 menos tangente de x, menos 1 más tangente de x, y eso por la derivada de 1 menos tangente. La derivada de 1 se va, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, por la secante cuadrada, pero con signo negativo, o sea, menos secante cuadrado de x. Bueno, todo esto dividido entre cuánto, profesor? Todo eso dividido entre 1 menos tangente al cuadrado. Ya, pero esto está multiplicado por e elevado a esa expresión, ¿no? O sea, 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Perfecto. Profe, pero ahí mismo algo se me va. Sí, mira, secante cuadrado por tangente de x negativo. Secante cuadrado por tangente de x positivo, porque menos por menos es más. Se me va eso. O sea, solamente me quedará aquí, profesor. Ahí solamente me va a quedar, bueno, acá parece que no debió haberlo tachado todo porque nos vamos a confundir. De todas maneras, lo único que me está quedando es secante cuadrado de x por 1. Menos por menos más, secante cuadrado de x por 1 también. Sobre 1 menos tangente de x. Todo al cuadrado. ¿Ven? Así es. A ver si estamos de acuerdo hasta el momento. ¿Está bien, no? Todo está bien, claro. Ya, profesor. Entonces, esto estaría multiplicado por ¿quién? Por e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Ahí. ¿Te das cuenta?
Perfecto. Perfectísimo. O sea que en otras palabras la derivada de y con respecto a x será igual a 2 veces secante cuadrado de x sobre 1 menos tangente cuadrado, bueno, tangente de x todo al cuadrado, por e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Muy bien. Y esto de acá sería obviamente la derivada de lo que teníamos al comienzo, pues, ¿no? Un poquito más larguito, pero así es, ¿no? Es efectivo esto de acá. Así se deriva esta función que te estaban pidiendo obviamente desde el comienzo. Claro que sí. Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice, dada la siguiente función f, donde f de x es igual al seno de x más la tangente de x, se cumple que la derivada de la función aplicada en θ es igual a 9 medios. Hallar el valor de θ. Muy bien, y bueno, acá tenemos algunas alternativas que corresponden a la solución de lo cual nos están diciendo. Perfecto. A ver, veamos entonces, ¿cómo sería ese problema, profesor, para resolverlo? En primer lugar, nos están diciendo de que la función corresponde, f de x, corresponde a ser igual al seno de x más la tangente de x. ¿Vale? O sea, esta es la función de la cual te están hablando. Ahora, de ello lo que vamos a hacer es aplicarle la derivada, la regla o la forma como derivar. Sería así de esta manera. Diremos entonces, bueno, perdón, esta es la función simplemente. Ahora sí, la derivada de esta función corresponderá a ser la derivada del seno. Pero tú sabes que la derivada del seno es igual al coseno. Muy bien. Más la derivada de la tangente, profesor, pero nosotros sabemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrado del ángulo. O sea, sería acá la secante cuadrado de x. Perfecto. Y según ese problema dice que nos da esto de acá aplicado en θ igual a 9 medios. O sea que si yo lo aplico en θ acá, esto de acá sería 9 medios. Y eso acá es igual, profesor, al coseno de θ más la secante cuadrado de θ. Pero recuerda tú que la secante es la identidad recíproca del coseno, o sea que es 1 sobre coseno cuadrado de θ. Ya, entonces, si tú lo haces inteligentemente, y bueno, como es 1 sobre coseno, multiplicas en todos esos lados, tendrías entonces, ¿a qué, profesor? Tendrías igual a 9 veces el coseno cuadrado de θ, ¿no? Porque el coseno cuadrado pasa a multiplicar, y el 2 multiplica este, que sería 2 veces coseno de θ por coseno cuadrado, sería igual a 2 veces coseno cubo de θ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dices tú? Perfecto, ¿no? Ya, perfecto, profesor. Y luego sería 1, bueno, multiplicado por 2 más 12. Ya está. Si esto lo mandamos al otro lado, sería entonces, ¿a qué será igual, profesor? Será igual a 0, el 2 veces coseno al cubo de θ, más, ¿quién, profe? Bueno, en este caso sería más 2, pero como esto pasa con negativo, mejor lo ordenamos así. Menos 9 veces el coseno cuadrado de θ. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Más 2. Ya está, profesor. Entonces ya tenemos esas expresiones, ya tenemos esos valores que estamos dando ahí a continuación. Ahora, obviamente los valores posibles o las posibles soluciones que podrían brindarse acá para poder resolver esta ecuación cúbica, obviamente, ¿cuáles vendrían a ser, profesor? Bueno, hay diversas formas como para poder resolver este problema, ¿no? Pero una de ellas de repente podría ser por los divisores binómicos. O sea, encontrar los divisores, en este caso del término independiente, y los cuales vamos a dividirlo entre el coeficiente principal, más o menos como para idear una posible solución. O sea, profesor, ¿cuáles son los divisores binómicos de este acá? Bueno, de este acá podría ser 1 o podría ser 2, pues, ¿no? Al dividirlo entre 2, podríamos tener de repente un medio o podríamos tenerle 2 medios. Claro. Profe, ¿y si fuese un medio correspondería a este valor? Vamos a probar ahorita, ¿no? ¿Y si fuera 2 medios correspondería a este valor?
también vamos a probarlo, es algo que tendremos que probar. Ya ver, si fuese un medio sería 2 veces por un medio elevado al cubo sería un octavo, menos 9 por coseno al cuadrado sería un medio al cuadrado, un cuarto, más 2. A ver, ¿cuánto te da acá? ¿Cuánto te daría en toda esta expresión? A ver, acá es un cuarto, acá es menos 9 cuartos, sería menos cuánto, un cuarto menos 9 cuartos sería menos 8 cuartos, más 2, 0, sí corresponde. O sea que esta sería una solución. Profe, ¿y esta de acá podría ser o no? A ver, si es 1, acá sería 2 por 1, porque 1 al cubo es 1, menos 9 por 1 también, porque 1 al cuadrado es 1, más 2. Sería 2 menos 9 menos 7 más 2, no, menos 5, no pasa nada, tiene que ser igual a 0. Entonces obviamente el único valor, en este caso real, tendría que ser un medio. Por lo tanto diremos que el coseno de teta es igual a un medio, profesor. Y eso se cumple para un ángulo de 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio. Pero si lo transformas a radianes sería por pi sobre 180 grados, ya que sabes que un pi radial es igual a 180 graditos. Se nos van las pelotitas arriba y abajo, sexta 1, sexta 3. O sea que la tetita valdría pi tercios radianes. Esa sería la RPTA, caballero, señorita, que estás observando acá. O sea que la clave es la D de dedito. Muy bien. Recontra fácil y sencilla, claro que sí.